En el principio, claro, era la palabra, el verbo. Así es en el principio. Dios se expresa y de alguna manera hasta por la palabra Él toma y se transforma en un ser humano. Dios se hizo hombre, el verbo se hizo carne. Y nos dejó también la Escritura, porque toda relación con Dios para nosotros estará vinculado con lo que Él fue expresando a través de toda la historia. Sus decretos, sus ordenanzas, sus enseñanzas, su obrar. Y ese es el gran tesoro. Por eso desde aquí siempre recomendamos de todo corazón que si usted es una persona que tiene la Biblia, no la descuide, sino que por el contrario mantenga una relación constante y permanente con la palabra de Dios, en la lectura, el aprendizaje. Y si no la tiene, bueno, recurra, consiga un libro sagrado, la Biblia, y métase a conocerla, porque esto redundará en una riqueza muy grande para su existencia. Y aquí eso es lo que nos proponemos, abrir el libro sagrado, y para eso también nos acompaña y está con nosotros como maestro el apóstol Norberto Carlini. Gracias, Norberto, por estar una vez más aquí. Gracias, querido José María Silvestri. ¿Sabes que hoy tuve un meditar todo el día sobre algo que a lo mejor esto nos va a ayudar a nosotros a reflexionar, especialmente lo que hace tiempo que estamos caminando en la fe de Jesús y queremos mejorar nuestro trabajo, nuestra tarea, especialmente nosotros los pastores o los discípulos de Cristo que andamos con Él? A veces yo me he preguntado, Señor, ¿qué es lo que la gente denomina la gran comisión? Ajá. Porque Jesús antes de partir dejó una comisión que nosotros le llamamos la gran comisión, como dice el título y en Mateo al final. Claro. ¿Cuál era la gran comisión? Dice que el Señor parado allí en la montaña antes de partir y de ser levantado a los cielos, le dijo en el versículo 18, Jesús se le acercó y le dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo creo que esta gran comisión está simplificada en estos 4 versículos, pero que tiene un contenido mucho más profundo. La primera cosa que nosotros hemos hablado y se ha hecho común en nuestra común jerga al hablar entre nosotros, decimos que tenemos que predicar el Evangelio, predicar el Evangelio. Y esta expresión de predicar el Evangelio, no hemos quedado solamente en el hecho de predicar. Y alguno está dentro de un templo, de un garage, de una casa. Yo predico. Pero aquí hay algo que no tenemos en cuenta, que el Señor nos habló, que dijo, id, vayan y prediquen. No dijo solo que prediquen. Porque si yo me quedo toda una vida en un salón, en mis 4 paredes, y predico, y predico, y predico, y predico, no estoy haciendo la gran comisión, porque el Señor me mandó que vaya a predicar. No que esté ahí en un cuarto esperando que la gente venga. Pero hay este contexto del llamado del Señor, tiene otras cuestiones interesantes. Una vez, es gracioso, pero es verdad, una vez alguien leyó este versículo y dijo que tenemos que ir a todo el mundo a predicar, y le dijo al pastor, dijo, yo siento que tengo que ir a la China a predicar. Cuando le hizo alguna pregunta, vio que no sabía nada ni del mundo, ni de dónde quedaba la China. Y le dijo, me parece que podría empezar con el supermercado de tu casa, que están los chinos. Estaba bien. Claro. Estaba bien. Entonces, no hay cuestión de decir, bueno, hago lo que Dios me dice a la arrebatada. En el contexto de este pasaje, el Señor le habla en el libro de Lucas al final, y le dice, asentaos en Jerusalén hasta que sea investido del poder de lo alto.
y yo enviaré el Espíritu Santo a ustedes, y este Espíritu que yo le enviaré, la promesa de mi Padre, sobre vosotros, es el elemento que ustedes tienen que recibir, que lo afirmarán, que lo fortalecerán, que lo capacitará para hacer esa tarea que yo le estoy encomendando. Esto lo aclara capítulo 1 del libro de los Hechos, Claro. cuando el Señor le dice muy claramente en la palabra, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Fue la última palabra que el Señor dijo. Ahora, aquí ya no habla solo de ir y predicar. Lucas dice que esperen que van a recibir una habilitación espiritual. Aquí aclara que será el llenamiento del Espíritu Santo que le dará poder para no solo predicar, sino para ser testigo. ¿Qué es ser testigo? Dar testimonio. ¿Testimonio de qué? Si uno dice, me seréis testigos, si uno habla como testigo de lo que no vio, cuenta lo que no escuchó, es un falso testigo. Claro. Por eso que la cuestión de ir y predicar o hacer discípulo viene acompañado del poder del Espíritu y segundo, que el poder nos capacita para ser testigos. A mí me llama mucho la atención un texto que habla Juan cuando dice, lo que hemos visto con nuestros ojos, palpado con nuestras manos, oído con nuestros oídos, tocante al verbo de vida, eso es lo que anunciamos. Aquí habla Juan lo que es ser testigo. Yo no te cuento una historia que me contaron, yo te cuento lo que viví, lo que palpé, lo que experimenté, lo que escuché. Eso es lo que yo hablo. El ir y predicar el Evangelio, como nos manda el Señor, no es solamente como pico del oro Repetir, claro. aprender una lección Claro, y repetirla, claro. o decir lo que otros me dijeron, es compartir una vivencia testimonial de algo que pasó con mi vida. Una cosa interesantísima. Norberto, sí, querido, sí. perdóname, pero creo que vos estás diciendo realmente la esencia de lo que es el llamado de Dios y que Él te impulsa ahora, vayan y háganlo, ¿verdad? ¿Y qué voy a contarle? ¿Qué voy a decir? ¿Voy a inventar qué? Si hay algo que nos pesa a nosotros es saber que hemos tenido una experiencia Amén. Y que la tenemos, no solo pasada, sino que es presente. Por cierto. Y esta riqueza de experiencia, ¿cómo no voy a decírsela, compartirla Claro. a aquel que está cerca o lejos? Si me ha cambiado la vida, si me ha dado una perspectiva de eternidad, ¿cómo yo voy a silenciarme al respecto? Ahora, yo no puedo ir y contar una ilusión, Claro. no puedo ir y llevar una fábula, o una teoría de cosas, Claro. una ideología. No, el Evangelio. Es poder de Dios. Claro. Y eso es lo que el Señor está queriendo que nosotros manifestemos. Y mira, ¿por qué te digo todo esto? Yo vengo muy afectado, porque el sábado estuve con Carlos Anacondia en la cruzada de Pérez, una ciudad de Pérez, vecina a Rosario, y tuve el privilegio de estar media hora con él sentado. Y él me decía, Norberto, no dejen de predicar el Evangelio. No dejen, dice, a veces nosotros tenemos la tendencia de encerrarnos, puertas adentro, de hacer nuestra tarea, nuestro trabajo, está todo muy bien, pero no dejemos de ir y predicar y tocar a la gente. Y eso, mientras yo charlaba con él, estas cositas, me vino a mi corazón, ¿qué hacía Jesús? Porque él fue el modelo perfecto. Jesús no levantó un templo y se puso a predicar y a enseñar dentro del templo. Jesús nos mandó afuera, a la calle, a donde estaba la necesidad de la gente. Jesús se acercó al enfermo, lo sanó. Jesús salió a bendecir a los enfermos. Jesús se paró delante de los 10 leprosos y los sanó. Jesús le dio de comer a una multitud que estaba hambrienta
y no tenían manera como comprar alimento. Y a mí me llama la atención un pasaje de la Escritura, y este sí me gustaría leerlo, en el libro de Mateo capítulo 25, Mateo capítulo 25, hay una palabra del Señor que a mí me impactó poderosamente. Dice la palabra de Dios, verso 34, que entonces el rey dirá a los su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado el reino de mi Padre. Preparado para vosotros. Preparado para vosotros, desde la fundación del mundo. Porque acá está el secreto. Claro. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y me viniste a mí. Entonces los justos responderán, Señor, ¿cuándo te vimos a ti hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos agua, o cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y el Señor dijo, le respondió el rey, o dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. El Evangelio, la gran comisión. Esta es la gran comisión. A veces decimos nosotros, la tarea nuestra es predicar, está bien, pero la predicación viene acompañada de un testimonio, como estábamos hablando recién, y un testimonio que también viene acompañado de acciones poderosas que tienen que ver con necesidades que la gente tiene y que no encuentra respuesta cómo solucionarla. Hoy el sistema del mundo se ha constituido como un padrastro de la gente, que cuando la gente tiene necesidad corre, pide techo, pide comida, pide trabajo y este sistema que a veces no tiene ni sensibilidad, no le responde ni le ayuda, porque a veces ni puede, ni tiene cómo. Pero Dios nos ha entregado a nosotros y nos demostró en sus hechos. Vinieron cuando el Señor le dijo, hay que darle de comer a esta multitud. ¿Qué le vamos a dar de comer? Y salta el tesorero y dijo, no hay plata. Haría falta 200 salarios o denarios de un día para poder darle comer a esta gente. Después, con el agravante, que no hay supermercado ni dónde comprar. Y el Señor dijo, no hace falta, ustedes le van a dar de comer. ¿Con qué? ¿Cómo nosotros vamos a ayudar a solucionar el problema de la gente? ¿Qué tienes en tu mano? Todo lo que tienes en tu mano, en las manos de Dios, puede ser suficiente para tocar y bendecir la gente. Yo he descubierto algo en mis años de ministerio, pastor, y también a veces lo digo con la gente. No hace falta mucho para poder bendecir y tocar a la gente con el poder del Evangelio. Con lo que tú tienes, esos 5 panes y 2 peces de este chico que lo puso en las manos del Señor, se multiplicó para darle comer a una multitud. Una palabra tuya de fe puede sanar y libertar a una persona. Una oración tuya puede liberar a toda una familia. Y cuando se activa esa fe, ¿cómo no? Después tiene un alcance ilimitado, porque no solamente es para esa comida presente, sino que trasciende a las familias. Mirá, José, lo que me tocó el otro día. El domingo salí de la reunión, cansado yo porque venía de predicar en los 3 reuniones. Y yo salgo con el auto y viene una señora joven corriendo con la nena de la mano. Dice, pastor, y se puso a llorar, pastor. Dice, hace 32 años que lo estoy escuchando. Mira. Dice, una bendición, su palabra, su ministerio, todo muy lindo. Pero se puso a llorar y dijo, lo único que necesito es su bendición. Porque yo no tengo padre, no tuve padre. Lo adopté como mi padre y lo único que anhelo es su bendición. No busco otra cosa. Yo estaba con el vidrio bajo. Se puso a llorar en la ventanilla y era un espectáculo.
yo abrazado de ella en el auto, así con las manos fuera, poniendo las manos sobre ella, y yo decía en mi corazón, mirá lo poco que pide, Sí. pero lo grande que es para ella. La bendición de un padre espiritual o de un pastor en este caso, ella se fue tan confortada, tan alegre, y yo le decía a algunos hermanos que conversaba, ¿por qué a veces negarnos en la predicación del Evangelio, hacer gestos que con muy poco podemos bendecir a la gente? Cuando a veces pasan la gente para ser ministrada adelante, yo le digo a mis hermanos, mire, a veces no le digas palabra, pero dale un abrazo, Claro. una bendición, y es todo lo que necesitan, porque no han tenido afecto y cariño en toda su vida. ¿Por qué insisto con esto? Que el Evangelio no es solamente predicar de palabra, sino con acciones hermosas que podemos bendecir, ayudar y redimir a mucha gente. Y le quiero hablar y exhortar a mis colegas, mis compañeros de ministerio, que no nos cansemos de hacer bien y que todo lo que el Señor traiga a nuestras manos para hacer, hagámoslo con los niños, con los jóvenes, con los que están en una situación de calle, con las personas que viven en adicciones, con los ancianos, con las madres solteras, con los abuelitos, con todo. Tenemos la posibilidad, la herramienta de poder ayudarlo, tocarlo y bendecirlo. Y la gracia de Dios en nosotros, con lo poquito que tenemos, esos 5 panes y 2 peces, será suficiente para poder saciar y bendecir a toda esa gente. Pero es extraordinario pensar que incluso yo creo que esta es la historia de la iglesia evangélica. Así Siempre con elementos escasos y modestos, a veces, como vos decías, un galponcito o una bicicleta o alguien dispuesto a caminar un poquito más, y que eso se multiplica en las manos de Dios. Esta gran comisión me parece que en definitiva tenemos que retomarla todo el tiempo. Con el pastor Carlini vamos a dar un cierre a esta charla, pero Dios en Cristo nos ha mandado, ahora les toca a ustedes. Y creo que Cristo actuó con esa forma, por un lado, muy amorosa, pero por otro lado, con gran autoridad y poder para dar respuesta a las personas. ¿Y cuál es lo asombroso de este tiempo y que muchos descubren? Hoy hay gente que está descubriéndonos, está descubriendo la iglesia evangélica. Existen los evangélicos, dicen, y mirá lo que están haciendo, mirá las cosas que hacen. Sí, ¿con qué? Con pocos elementos, pero con el poder de Dios. Y en esta misión, esta gran comisión que nos ha sido encomendada. Pastor Carlini enseguida viene a darnos todavía la precisión de este valor que hemos de llevar a los necesitados, el poder de Dios que cambia, que transforma, que libera, que hace lo que parece imposible, lo hace realidad. Quédese con nosotros.